Cuando María apenas tenía 1 año, sus padres la dejaban conmigo cada mañana. Yo era el abuelo disponible, el que se quedaba en casa, después de trabajar 40 años en la construcción. Mi cuerpo cansado encontraba nuevo propósito en sus manitas, buscando apoyo para dar sus primeros pasos. Recuerdo cada detalle y en cómo temblaban sus piernitas cuando la soltaba de mis manos, enormes y llenas de cicatrices. Como reía sin miedo porque sabía que abuelo estaba ahí para atraparla cuando cayera. Mi hija trabajaba en el turno doble del hospital. El padre de María, bueno, él ya no estaba, desde que la niña tenía 6 meses. Se fue sin explicaciones, sin despedidas, sin mirar atrás. Dejó a mi hija sola, con una bebé que aún no pronunciaba palabras. Fue entonces cuando yo me convertí en algo más que abuelo. Me convertí en sostén, en compañía, en ese par de brazos que nunca faltaban. Cada mañana, María llegaba con su pañalera llena y su sonrisa desdentada. Yo le preparaba papilla mientras ella golpeaba la mesa con una cuchara de madera. Le cantaba canciones viejas que mi madre me enseñó. La sentaba en mi regazo mientras yo tomaba café tibio y ella intentaba agarrar mi taza. Fueron años hermosos, de esos que uno cree que durarán para siempre. Yo no sabía entonces que el tiempo tiene forma de traición, que lo que construyes con amor puede ser derribado con silencio, que los niños crecen y olvidan no porque sean malos, sino porque alguien les enseña a olvidar. En ese entonces, María me llamaba Tato. No podía decir abuelo completo. Entonces inventó su propia palabra, Antato, y cada vez que la escuchaba, mi corazón se inflaba como globo de feria. Me aferraba a mis dedos cuando aprendía a ponerse de pie. Yo caminaba despacio, encorvado, sosteniéndola con toda la fuerza que mis manos viejas podían dar. Un día soltó mis dedos y dio 3 pasos sola. 3 pasos tambaleantes hacia el sillón café, que aún conservo. Lloré ese día. Lloré de orgullo, de felicidad, de ese amor puro que solo los abuelos conocemos. Ese amor que no pide nada a cambio, que solo da y da hasta que no queda nada. Durante 5 años, cada logro de María fue también mío. Sus primeras palabras completas fueron en mi cocina, señalando el refrigerador, pidiendo leche. Su primer dibujo fue un garabato que ella juró. Era yo con sombrero. Lo guardé en un sobremanila que todavía tengo en el cajón de mi buró. Sus miedos nocturnos los calmaba con historias de cuando su papá, mi hijo Mayo era pequeño y le tenía miedo a los truenos. Le contaba cómo yo lo abrazaba hasta que el miedo se hacía pequeñito y desaparecía. María escuchaba con los ojos bien abiertos, aferrada a mi camisa vieja. Yo le enseñé a amarrarse las agujetas. Le tomó semanas entender el truco del conejo que salta por el hoyo. Practicábamos cada tarde en el patio, sentados en las sillas de plástico que compré cuando mis hijos eran pequeños. Esas mismas sillas donde ahora me siento solo a ver pasar las tardes. Le enseñé a andar en bicicleta sin rueditas. Corrí detrás de ella por toda la cuadra, mi espalda protestando, pero mi corazón volando. Cuando finalmente la solté y ella siguió pedaleando sola, gritó mi nombre con tanto orgullo que los vecinos salieron a ver. Tato, mira, lo logré. Yo aplaudía como si hubiera ganado un premio, porque para mí, cada cosa que ella hacía era un premio. Era la prueba de que yo todavía servía para algo, de que mis manos cansadas podían crear algo hermoso. Le preparaba el desayuno que más le gustaba, huevos revueltos con frijoles y tortillas recién hechas. Ella decía que nadie cocinaba como Tato, aunque mi comida sabía a magia. Yo me reía y le servía más, aunque mi pensión apenas alcanzaba. No importaba. Para María, yo hubiera vendido hasta mi último mueble. En las tardes, hacíamos tarea juntos. Yo apenas terminé la primaria, pero me esforzaba en ayudarla con sus sumas y restas. A veces me equivocaba, y ella me corregía, riendo. Esos momentos eran mi felicidad completa. No necesitaba más que eso en su risa, su confianza, su amor, simple y verdadero. Su madre, mi hija, se volvió a casar cuando María tenía 6 años. El nuevo hombre en sus vidas era joven, exitoso, de esos que siempre tienen prisa y hablan por teléfono mientras caminan. Roberto se llamaba Vendía Seguros o algo así. Tenía carro del año, ropa cara, sonrisa de comercial de televisión. Al principio fue amable conmigo.
Me saludaba de mano, me preguntaba cómo estaba, me llamaba don Ampero. Yo sentí desde el principio que era cortesía prestada, de esa que se acaba cuando deja de ser conveniente. Mi hija estaba enamorada. La vi florecer otra vez, después de años de cansancio. Volvió a maquillarse, a reírse fuerte, a soñar con cosas que antes parecían imposibles. Roberto le prometió una casa más grande, vacaciones, estabilidad, todo lo que ella se merecía, y yo nunca pude darle. No lo culpo por eso. Yo hice lo que pude con lo poco que tenía. Trabajé hasta que mi cuerpo dijo basta. Crié a 3 hijos, solo después de que su madre murió de cáncer. Ninguno pasó hambre, ninguno anduvo descalzo, pero tampoco hubo lujos. Roberto sí podía darle lujos, y mi hija aceptó esa nueva vida, con los brazos abiertos. Se casaron en una ceremonia pequeña, en un jardín bonito. Yo estuve ahí, con mi único traje planchado, viendo a mi niña vestida de blanco brillar como luna llena. María fue la damita de honor, con un vestido rosa que Roberto compró. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños que uno cree que imagina. Mi hija tardaba más en contestar mis llamadas. Las visitas de María se espaciaron. Ya no cada día, sino cada tercer día. Luego una vez por semana. Roberto decía que la niña necesitaba estabilidad, rutina, que tanto cambio de casa la confundía. Yo asentía, tratando de entender, tratando de no ser ese viejo necio que se aferra cuando debe soltar. Poco a poco, mis visitas se volvieron esporádicas. De diarias pasaron a semanales, luego quincenales. Cada vez que María venía, yo notaba algo distinto en ella. Ya no corría a abrazarme como antes. Se quedaba cerca de la puerta, esperando que su mamá dijera que ya era hora de irse. Le preguntaba por la escuela, por sus amigas, por sus dibujos. Ella respondía con monosílabos, «Ambien, sí, no sé ya». Su mirada ya no buscaba la mía. Roberto empezó a opinar sobre todo. Decía que mis regalos eran excesivos, que no debía comprarle dulces porque estaban cuidando su alimentación, que mis historias de antes eran aburridas para una niña moderna, que yo malcriaba a María con tanta atención. Mi hija no decía nada. Solo asentía, mirando al piso, atrapada entre su nuevo esposo y su padre viejo. Yo traté de adaptarme. Dejé de comprar dulces. Dejé de contar historias largas. Me volví más callado, más pequeño, tratando de no estorbar en la vida que ellos estaban construyendo. Pero mientras más me encogía, más me hacían a un lado. Un día le compré a María una muñeca que había visto en el aparador de la tienda. Era cara para mi bolsillo, pero sus ojos brillaron cuando me vio llegar con la caja envuelta. Antes de que pudiera dársela, Roberto la interceptó. Dijo que María ya tenía demasiados juguetes, que yo debía consultar antes de comprar cosas, que ellos tenían un sistema educativo, y yo lo estaba saboteando. Se llevó la muñeca a María. Vio todo sin decir palabra. Esa noche guardé el dinero que había apartado para el siguiente regalo. No volví a comprar nada sin permiso. Me volví un visitante con reglas, un extraño que debe tocar antes de entrar a la vida de su propia nieta. Los cumpleaños de María se celebraban ahora en restaurantes elegantes, donde el menú no tenía precios. Yo llegaba con mi camisa planchada y mi regalo modesto, sintiéndome fuera de lugar, entre tanta gente que hablaba de viajes y negocios. Les compré regalos modestos, siempre dentro de lo permitido. Pero Roberto decía que era excesivo, que yo la malcriaba con mis atenciones de abuelo anticuado, que María necesitaba enfocarse en su nueva realidad familiar, no en el pasado. Han pasado así, llamaba él a los años que yo había dedicado a criar a esa niña. Han pasado como si esos 5 años fueran una etapa borrosa, que era mejor olvidar, como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva de sus vidas. Mi hija empezó a contarle historias diferentes a María. Lo supe, porque un día la niña me preguntó si era cierto que yo nunca quise cuidarla de bebé, que solo lo hice porque me sentía obligado. Me quedé sin palabras. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con martillo. Le pregunté quién le había dicho eso. Ella bajó la mirada y murmuró, «Mamá. Dice que a veces recordamos las cosas diferente a como fueron». Traté de explicarle. Le recordé las mañanas juntos, las canciones, los pasos tambaleantes, la bicicleta,
pero sus ojos ya no tenían esa certeza de antes. Alguien había plantado dudas, donde antes solo había amor. Alguien le había enseñado a cuestionar lo que su corazón sabía que era verdad. Dejaron de invitarme a las cenas familiares. Cuando preguntaba, mi hija decía que eran reuniones pequeñas. Solo ellos tres, que no quería incomodarme. Pero yo veía las fotos en su teléfono en cenas grandes, con la familia de Roberto, con sus padres elegantes, sus hermanos exitosos. Yo no aparecía en ninguna foto. Me había vuelto invisible en la historia de mi propia familia. En Navidad de ese año, María tenía 7 años. Yo llegué a la casa nueva que habían comprado, con un regalo envuelto en papel que yo mismo decoré. Toqué la puerta, Roberto abrió con una sonrisa tensa. Me hizo pasar, pero no me ofreció sentarme. María estaba en la sala, rodeada de regalos caros en una tablet, ropa de marca, juguetes importados. Mi regalo, un libro de cuentos ilustrados, se veía insignificante al lado de todo eso, que ella necesitaba enfocarse en la familia actual, no en el pasado, que solo la confundía y la ataba a tradiciones obsoletas. Roberto usaba palabras así, obsoleto, anticuado, retrasado, como si el amor de un abuelo tuviera fecha de caducidad, como si mis manos que la sostuvieron ahora fueran peligrosas. Mi hija defendía a su esposo. Decía que él solo quería lo mejor para María, que su forma de crianza era más moderna, más saludable, que yo debía entender que los tiempos cambian, que ya no se educa como antes. Yo solo preguntaba, ¿qué tiene de malo el amor? ¿Desde cuándo amar mucho es un error? Ella no respondía, desviaba la mirada y cambiaba de tema. María dejó de llamarme Tato. Empezó a decirme abuelo, con una formalidad que dolía más que cualquier insulto. Ya no corría a mis brazos, me saludaba de beso en la mejilla, rápido, como se saluda a un tío lejano en las bodas. Su risa ya no sonaba en mi casa. Mi cocina estaba en silencio. Las sillas de plástico del patio juntaban polvo. La bicicleta con la que aprendió a pedalear estaba oxidada, recargada en la pared, esperando a una niña que ya no volvería. Yo seguía preparando huevos revueltos cada mañana, por costumbre, pero los comía solo, mirando el lugar vacío donde antes se sentaba María. A veces ponía su plato de todos modos, solo para sentir que no estaba tan solo. Intenté hablar con mi hija. Le pedí que me explicara qué había hecho mal. ¿Por qué me alejaban de María si yo solo la amaba? Ella lloró. Me dijo que no era personal, que Roberto solo quería que María tuviera una figura paterna fuerte. Sin confusions, que yo debía entender mi lugar, a mi lugar, como si un abuelo fuera un objeto que se acomoda en el rincón, cuando estorba. Empecé a ver a María solo en cumpleaños y ocasiones obligatorias. Navidad, su día, alguna fecha donde no invitarme, sería demasiado obvio. Yo llegaba con mi regalo modesto y mi sonrisa forzada, tratando de no incomodar, tratando de no ocupar mucho espacio, en una familia donde ya no cabía. María dejó de preguntarme cosas. Antes me preguntaba todo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué yo tenía arrugas? Yo le respondía con paciencia infinita, inventando respuestas cuando no sabía, buscando en libros viejos, cuando quería estar seguro. Pero ahora, cuando yo intentaba contarle algo, ella solo asentía sin escuchar. Su mente estaba en otro lado, probablemente en el celular nuevo que Roberto le regaló cuando cumplió 8 años. Su mirada cambió. Donde antes había luz de reconocimiento, curiosidad, amor puro, ahora había confusión. Me miraba como si tratara de recordar quién era yo. Como si yo fuera un personaje de una historia que le contaron hace mucho. Y ya no recordaba bien. A veces intentaba tocar su mano y ella la retiraba, no con brusquedad, pero con esa incomodidad de quien no quiere ser descortés, pero tampoco quiere el contacto. Eso dolía más que cualquier golpe. Su madre le contaba historias que yo no reconocía, que yo era distante cuando ella era bebé, que mi generación era complicada, llena de machismo y dureza, que era mejor que María se modernizara y no se apegara tanto a las costumbres de un viejo tradicional que vivía en el pasado. Yo escuchaba esas palabras en voz de María y no podía creerlo. Distante, yo, el hombre que dejó de dormir bien durante 5 años para estar alerta cada vez que ella me necesitara, pero no desmentía nada. No quería ponerla en medio. No quería que mi nieta sufriera por la guerra entre su mamá y yo. Así que callé, tragué mi dolor y asentí cuando era necesario. Un día María me preguntó si era verdad que los abuelos de antes eran fríos y no abrazaban a sus nietos.
Le pregunté quién le había dicho eso. Ella encogió los hombros. Solo lo escuché. Quise abrazarla en ese momento. Quise recordarle los miles de abrazos que nos dimos, pero algo en su lenguaje corporal me detuvo. Ella ya no quería mis abrazos, que mi generación era complicada, llena de rigidez, incapaz de expresar afecto de forma sana, que Roberto representaba una masculinidad nueva, mejor, más presente, que ella tenía suerte de tener una figura así en su vida, que yo, aunque bien intencionado, pertenecía a otra época. Me dolía escuchar esas cosas, pero lo que más me dolía era saber que María las estaba creyendo, que la niña que yo sostuve en mis brazos, que me miró con adoración absoluta, ahora dudaba si yo realmente la había querido. Roberto se convirtió en papá. María empezó a llamarlo así. Nu padrastro, papá. Él la llevaba a la escuela en su carro lujoso, la recogía con flores en los festivales, la paseaba en bicicleta nueva por el parque, hacía todo lo que yo había hecho, pero con dinero, con presentación, con la aprobación social de ser el hombre exitoso que rescató a la madre soltera y a su hija. Yo me convertí en el abuelo borroso, el que existe, porque biológicamente debe existir, pero que no tiene función real en la familia, el que llega a los eventos y se sienta en la esquina, el que sonríe en las fotos pero no aparece en las historias que María cuenta en la escuela. Dejaron de avisarme de sus festivales escolares. Me enteraba después, cuando veía las fotos, María con su disfraz de primavera, María recibiendo un diploma, María cantando en el coro, Roberto en primera fila, aplaudiendo. Yo ausente, no porque no quisiera estar, sino porque nunca me dijeron. Cuando reclamaba, la respuesta siempre era la misma. Se nos olvidó avisarte. Fue de último momento. Pensamos que estabas ocupado. Excusas que se repiten hasta que uno deja de preguntar, hasta que uno entiende que no es bienvenido. Mi hija evitaba mi mirada cuando nos veíamos. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba borrando de la vida de Mariam, pero no podía admitirlo, ni detenerse. Había elegido su nueva vida, y en esa vida yo no encajaba, que era mejor que ella se modernizara y no se apegara tanto a un viejo tradicional, que vivía anclado en recuerdos que probablemente exageraba. Esas palabras las escuché de mi propia hija. Un día que la confronté, me dijo que yo romantizaba el pasado, que quizás no recordaba las cosas como realmente fueron, que María necesitaba avanzar, no quedarse estancada en una nostalgia que solo servía para hacerla sentir culpable. ¿Culpable? ¿De qué tendría que sentirse culpable, mi nieta? De crecer, de tener una nueva familia, de olvidarme. Eso era lo que realmente me estaban diciendo, que mi amor se había vuelto una carga. Intenté cambiar. Traté de ser el abuelo moderno que querían. Aprendí a usar el celular para mandarle mensajes. Le escribía buenos días con caritas sonrientes. Ella respondía, a veces, igual, nunca una conversación, nunca ante extraño, tato, solo respuestas automáticas, corteses, vacías. Le pregunté a mi hija si podía llevar a María al parque, como antes. Me dijo que ya estaba muy grande para eso, que tenía actividades, natación, inglés, piano. Su agenda estaba llena. No había espacio para un abuelo lento que solo quería caminar con ella y comprarle un helado. Deido insistiru. Dejé de llamar tanto, dejé de aparecerme sin avisar. Me volví invisible por decisión propia, porque duele menos desaparecer que ser rechazado una y otra vez. Me quedé en mi casa, en mi silla vieja, mirando las fotos de cuando María era pequeña, cuando yo era necesario, cuando mi amor era suficiente. Los vecinos me preguntaban por mi nieta. Yo sonreía y decía que estaba bien, que estaba grande, que estaba ocupada con la escuela. Nunca dije la verdad, aunque ya no me buscaba, que ya no sabía quién era yo, que me habían borrado con cuidado, con paciencia, con la crueldad silenciosa de quien no quiere hacer escándalo, pero tampoco quiere que estorbes. Las noches eran las peores. Me despertaba pensando en María Anmé, preguntaba si ella también pensaba en mí, si recordaba cuando yo la cargaba en mis hombros, si extrañaba mis cuentos, si todavía guardaba ese primer dibujo que hizo de mí hace 3 meses. La vi en la calle. María tiene 18 años ahora. El tiempo pasó como pasan los años cuando uno envejece. Rápido, cruel, sin pedir permiso. Yo salía de la farmacia con mis medicamentos para la presión. Llevaba mi chamarra vieja y mi bastón nuevo, porque las rodillas ya no son lo que eran. Caminaba despacio, como camina uno
cuando ya no tiene prisa, porque no hay nadie esperándote en casa. Entonces la vi. María venía caminando por la acera contraria. Llevaba uniforme de universidad, mochila al hombro, audífonos en los oídos. Estaba más alta, más mujer que niña. Tenía el mismo pelo rizado de su abuela, mi esposa, la que murió hace tanto. Mi corazón se aceleró. Sentí una alegría infantil, absurda para mi edad. Pensé, es María, es mi María. Voy a saludarla, voy a preguntarle, ¿cómo está? Voy a decirle que se ve hermosa. Crucé la calle con cuidado, mirando a ambos lados como me enseñaron cuando era niño. Ella caminaba distraída, mirando su teléfono. Yo me acerqué, sonriendo como tonto, con todo el amor acumulado de años queriendo salir por mis ojos. Estaba a 2 metros de ella cuando levantó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. Fue solo un segundo, pero en ese segundo yo puse toda mi alma. Esperaba reconocimiento, esperaba una sonrisa, esperaba que dijeran Tato, pero no pasó nada de eso. María me miró como miras a un extraño en el camión sin emoción, sin reconocimiento. Con esa mirada rápida que le das a la gente, que se te queda viendo de más, esa mirada que dice no, te conozco y no me interesa conocerte. Yo sonreí de todos modos. Abrí la boca para decir su nombre, pero antes de que pudiera hablar, ella desvió la mirada y siguió caminando, como si yo no existiera, como si fuera una sombra. Como si los 5 años que pasamos juntos nunca hubieran pasado. Llevaba uniforme de universidad privada, de esas caras donde estudian los hijos de familias bien. Roberto cumplió su promesa, le dio todo. Educación cara, ropa de marca, oportunidades que yo nunca pude darle. No lo culpo, me alegro por ella. De verdad, me alegro. Pero eso no hace que duela menos que me haya olvidado en el proceso. Caminaba del brazo de Roberto. Él se veía igual tan exitoso, apuesto, seguro de sí mismo. Hablaban de algo, reían, parecían padre e hija de verdad. No como esas familias ensambladas que se notan falsas non. Ellos se veían genuinos, porque lo eran. Roberto se había convertido en su padre. Yo solo fui el cuidador temporal, el abuelo descartable. Cuando pasaron frente a mí, Roberto también me vio. Sé que me reconoció porque su expresión cambió ligeramente. No me saludó. Solo puso su brazo alrededor de María, protegiéndola de mí, como si yo fuera una amenaza, como si un viejo con bastón pudiera hacerle daño a su hija. Me quedé parado en medio de la banqueta, con gente pasando a mi alrededor. Debí parecer ridículo a un anciano inmóvil, mirando a la gente irse, con los ojos húmedos y la boca abierta sin poder decir nada. Alguien me preguntó si estaba bien. Sentí, mentí, no estaba bien. Sentí que algo dentro de mí se rompió. Definitivamente en ese momento, una parte de mí que todavía guardaba esperanza. Esa parte murió ahí, en esa calle, bajo el sol de marzo que pegaba duro. Caminé a casa, sin recordar cómo llegué. Mis piernas se movían por costumbre. Mi mente estaba en otro lado, reviviendo ese momento una y otra vez. Su mirada vacía, su indiferencia, el brazo de Roberto protegiéndola de mí. Llegué a mi casa y me senté en el mismo sillón donde María dio sus primeros pasos. Lo toqué, como si pudiera sentir su energía de bebé todavía ahí. Pero solo sentí tela vieja y resortes vencidos. Cuando pasó frente a mí, nuestros ojos se cruzaron por un segundo que se sintió eterno. Yo sonreí, esperanzado como perro que ve a su dueño después de mucho tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Levanté la mano, ligeramente, un saludo tímido, un reconocimiento de abuelo a nieta. Pero ella me miró diferente, no con odio. El odio hubiera sido mejor. Al menos el odio significa que todavía importas, que todavía provocas algo. No. María me miró con indiferencia cortante, con esa frialdad que reservamos para desconocidos que invaden nuestro espacio personal. Me miró como miras a un vendedor ambulante que se te acerca en el semáforo, como miras a alguien que te pide dinero en el metro, con incomodidad, con deseo de que te dejen en paz. Vi en sus ojos que trataba de ubicarme. ¿Nos conocemos? ¿Por qué me sonríe este señor? Por un momento pensé que me diría algo.
que preguntaría, ¿lo conozco de algún lado? Y yo podría responder, soy tu abuelo, mi amor, soy Tato, ¿ya no te acuerdas? Pero no preguntó nada. Su rostro se cerró, apretó el paso, se acercó más a Roberto, buscando protección, y Roberto entendió la señal, la abrazó más fuerte y me lanzó una mirada que decía, aléjate, no la molestes, no eres bienvenido aquí. Pasaron de largo. Escuché su conversación alejarse de María. Decía algo sobre un examen. Roberto reía. Vidas que continuaban sin pausa. Vidas donde yo no existía. Me quedé ahí parado, en medio de la banqueta, sintiendo que el mundo seguía girando, pero yo me había quedado congelado en ese momento. Gente me empujaba sin querer. Alguien murmuró una disculpa. Yo no podía moverme, no podía procesar lo que acababa de pasar. Mi nieta, la niña que cargué en mis brazos, que consolé en sus pesadillas, que enseñé a caminar, me acababa de mirar como a un completo extraño. Ella me miró como miras a un extraño que se atreve a mirarte demasiado en el autobús, con incomodidad, con rechazo silencioso, con esa expresión que dice, aléjate sin necesidad de palabras. Sentí vergüenza de haber sonreído, vergüenza de haber esperado algo, vergüenza de mi amor que ya no tenía destinatario. Bajé la mano que había levantado para saludar, la escondí en mi bolsillo, como se esconde algo vergonzoso. Sentí calor en las mejillas. Sentí que todos en la calle me estaban mirando, juzgándome. Miren al viejo patético que saluda a gente que no lo conoce. Su padrastro la llevó más cerca de él, rodeándola con su brazo, en un gesto claramente protector. No era paranoia mía. Realmente me vio como amenaza, como ese tipo raro en la calle del que hay que proteger a las hijas. Yo, que la cuidé cuando tenía fiebre, yo, que me desvelé cuando le salieron los dientes, yo, que hubiera dado mi vida por ella sin pensarlo, ahora era el extraño peligroso. Pasaron junto a mí tan cerca que pude oler su perfume caro que Roberto seguramente le compró. Pude ver su rostro de perfil, tenía los pómulos de su abuela, mi esposa, los mismos ojos rasgados, la misma forma de caminar, pero nada de mía, no había nada mío en ella. Abrí la boca para decir su nombre, María Ansolo. Eso, su nombre, pero mi garganta no funcionó, como si mi cuerpo supiera que era inútil, como si mi cuerpo me protegiera del rechazo que vendría si yo hablaba. Así que callé, los dejé pasar. Los vi alejarse por la calle, dos figuras que se hacían más pequeñas, que desaparecían entre la gente. Padre e hija, familia, una familia donde yo no cabía, donde nunca cabí, realmente. Me senté en una banca cercana, porque mis piernas no me sostenían. Respiré hondo, intankarumam, pero algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No me saludó. Eso es lo que más duele. No fue que estuviera ocupada, no fue que tuviera prisa, fue que me vio, me reconoció en algún nivel subconsciente y eligió no saludarme. Eligió pretender que yo no existía. Eligió protegerse de mí, como si yo fuera un peligro. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi sillón viejo, con las luces apagadas, mirando al techo. Pensé en todas esas mañanas cuando la enseñé a caminar, cuando sus deditos regordetes se aferraban a mis dedos callosos como si yo fuera la cosa más segura del mundo. Recordé su risa cuando la levantaba en el aire, su manera de decir Tato cuando no podía pronunciar abuelo. Sus bracitos rodeando mi cuello cuando tenía miedo. Todo eso existió. No fue un sueño, no fue mi imaginación. Pasó de verdad, pero para ella ya no existe. Le borraron esos recuerdos con cuidado, con años de historias diferentes, con un padrastro que ocupó mi lugar y lo hizo mejor. No puedo culpar a Roberto por ser mejor proveedor. Tenía dinero, juventud, energía. Yo solo tenía amor. Y resulta que el amor no es suficiente cuando hay alguien que puede dar más en mí. Levanté varias veces esa noche para ir al baño. Cada vez que pasaba frente al espejo del pasillo, me veía un viejo de 74 años, pelo blanco, ralo, arrugas profundas, espalda encorvada, manos temblorosas. ¿Por qué una chica joven querría reconocer a este viejo en la calle? ¿Qué le podía ofrecer yo que Roberto no pudiera dar 1000 veces mejor? Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde María desayunaba, donde hacíamos tarea, donde reíamos. Pasé mi mano por la superficie rayada. Aquí está el círculo de cuando se le cayó el vaso de jugo. Aquí la marca de
cuando dibujaba con tanta fuerza que el lápiz atravesaba el papel. Cicatrices de una vida compartida que solo yo recuerdo. Busqué en mi cajón las fotos viejas. Ahí estaban María de 2 años, sentada en mis piernas, comiendo sandía. Las dos caras llenas de jugo, sonriendo a la cámara. Yo me veía más joven, más fuerte. Ella me veía con adoración. Ese hombre de la foto todavía tenía propósito. Todavía era necesario. Lloré esa noche. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposa. Hoy comprendo que no se trata de castigo. Nadie despertó un día decidiendo hacerme daño, no. Fue maldad. Fue simplemente vida sucediendo. Fue una madre tratando de darle estabilidad a su hija. Fue un padrastro ocupando el espacio vacío. Fue una niña creciendo y adaptándose a su nueva realidad. Yo me quedé estancado en el pasado, aferrado a esos 5 años, como si fueran mi única razón de existir. Y quizás lo fueron. Quizás después de criar a mis hijos, de perder a mi esposa, de trabajar hasta que mi cuerpo se rindió, María fue mi última oportunidad de sentirme útil, de sentir que todavía servía para algo, pero ella siguió creciendo. Y yo me quedé atrás. Se trata de que la persona que te vio caminar por primera vez, que te amó sin condiciones, que te dio todo lo que tenía, simplemente dejó de existir en tu historia. Se convirtió en alguien incómodo, en un recuerdo que preferiste olvidar, porque es más fácil avanzar. Cuando no cargas con culpa, a María no me odia, estoy seguro. Simplemente no piensa en mí. Yo soy como esa canción que te gustaba cuando eras niño, pero ya no recuerdas la letra. Soy un capítulo de un libro que cerraste hace tanto que ya ni recuerdas de qué trataba. No soy importante. Nunca lo fui realmente. Solo fui el disponible. El que estaba ahí porque no tenía nada mejor que hacer. Cuando apareció alguien mejor, alguien más completo, yo naturalmente me volví innecesario, sobrante, desechable. Miro mis manos ahora. Estas mismas manos que las sostuvieron cuando aprendía a caminar están más arrugadas, más débiles, tiemblan cuando sostengo la taza de café. Ya no podrían cargar a un bebé, ya no sirven para mucho. Como yo he pensado en buscarla, en tocar a su puerta, en explicarle todo, en mostrarle las fotos, en decirle yo fui importante en tu vida, yo te amé primero, pero no lo hago, porque sé que sería egoísta. Ella tiene una vida ahora, una vida donde yo no encajo, donde nunca encajaré. Buscarla solo la incomodaría, la obligaría a sentir culpa, y yo no quiero eso. Prefiero cargar solo con este dolor. Enseñé a mi nieta a caminar. Le di sus primeros pasos hacia un mundo que eventualmente me dejó atrás, pero no pude enseñarle a volver. No pude enseñarle que el amor de un abuelo es eterno, aunque ella lo olvide. Que yo seguiré aquí, en esta casa vieja, esperando un saludo que nunca llegará, muriendo un poco cada día de ausencia, recordando sola cada momento que ella ya borró.